Muy buenos días para todos, mis queridos amigos, mis queridos hermanos en Cristo Jesús, deseándole que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes todos los días de su vida, que el amor de Dios esté dentro de su corazón todos los días de su vida y que el Espíritu Santo sea su compañía, su guía, el que le enseñe, el que le muestre, el que le revele cada cosa y que usted y yo podamos conocer a Dios cada día más, podamos decir, yo le conozco. ¿Por qué? Porque estudio su palabra, porque tengo comunión con el Espíritu Santo, porque escucho la voz de Dios. Hay un versículo que dice que las ovejas oyen la voz de su pastor y la saben reconocer, ¿verdad? Entonces, si nosotros, ¿verdad? Somos ovejas de Dios, debemos saber reconocer, conocer la voz de Dios. ¿Y de qué manera nosotros podemos conocer a Dios? Pues meditando en la palabra, orando todos los días, sacando tiempo especial para compartir con Dios. Porque si decimos conocer a Dios, pero no leemos su palabra, no oramos, no tenemos comunión con el Espíritu Santo, no cumplimos con sus mandamientos, entonces somos mentirosos. Estamos diciendo mentiras, porque la única manera de conocer a Dios, de decir yo conozco a Dios, es estudiando su palabra, orando, teniendo comunión con el Espíritu Santo, cumpliendo con los mandamientos de Dios, ¿verdad? Una madre conoce a su hijo. ¿Por qué? Porque tiene comunión diaria con su hijo. Es decir, habla con su hijo, está al lado de su hijo. Esta madre se preocupa por conocer lo que le gusta y lo que no le gusta a su hijo y por agradar a su hijo. Entonces esta madre conoce a su hijo. Es como una esposa, la esposa conoce al esposo, está diariamente con el esposo, conversa con el esposo, hace todo lo posible por agradar al esposo. Entonces conoce a su esposo porque comparte diariamente con su esposo. Entonces nosotros si queremos conocer a Dios y decir yo le conozco, pues entonces tenemos que tener esa comunión, esa comunicación, esa búsqueda de Dios diariamente en oración, en meditación de la palabra, cumpliendo con sus mandamientos, ¿verdad? Es la única manera de conocerle, porque como decimos yo le conozco, pero no oro, no estudio la palabra, no cumplo con sus mandamientos. Entonces no lo conozco. Y yo quisiera por favor que usted me acompañará a Primera de Juan en el Nuevo Testamento. Vamos a buscar el capítulo 2 y vamos a leer desde el versículo 3 al 6. Yo le pido por favor, si usted tiene su Biblia a la mano, si no la tiene, búsquela rápidamente, por favor, y si me puede acompañar en la lectura. Y así verificamos conjuntamente lo que dice en la palabra. Si ya tiene la Biblia a la mano, pues entonces leamos juntos. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: y esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Que conocemos a quién? A nuestro Señor Jesucristo, que es el mismo Dios. Amén. Si guardamos sus mandamientos, nosotros podemos decir, conocemos a Dios, ¿verdad? Que es el mismo Jesucristo, conocemos al Espíritu Santo, pero si guardamos sus mandamientos, si estamos guardando sus mandamientos, nosotros le conocemos. Dice en el 4, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. ¿Se da cuenta lo que le estaba diciendo anteriormente? Si nosotros decimos que conocemos a Dios, que conocemos al Espíritu Santo, que conocemos a Jesucristo, pero no hacemos nada de lo que dice en la palabra, entonces, ¿cómo es que le conocemos? ¿No se supone que si le conocemos, cumplimos con sus mandamientos? Entonces tenemos que analizar esa parte ahí para entender si verdaderamente nosotros conocemos a Dios, si verdaderamente estamos cumpliendo con sus mandamientos. Continúo leyendo el 4, dice, y la verdad no está en él. ¿En él quién? En la persona que dice, yo conozco a Dios, pero hago lo que yo quiero, no cumplo con los mandamientos de Dios. Digo, yo conozco a Dios, sí. Sí, yo conozco a Jesucristo, al Espíritu Santo, pero yo hago lo que yo quiero, yo no cumplo con los mandamientos de Dios. Entonces soy una mentirosa.
¿Se da cuenta? Entonces no podemos decir que conocemos a Dios y no cumplimos. El tal es mentiroso. El que dice yo conozco a Dios pero no cumple con sus mandamientos, el tal es mentiroso. Voy a leer en el 5, dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. El amor de Dios se perfecciona en ti, mi querido amigo, mi querida amiga, mi querido hermano y hermana en Cristo. Y en mí se perfecciona el amor de Dios cuando todos nosotros cumplimos con los mandamientos de Dios, cuando todos nosotros cumplimos con la voluntad de Dios. Quiere decir que el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros y entonces sí podemos decir, le conozco, porque cumplo con sus mandamientos. Sigo leyendo en el 5 y dice, por esto sabemos que estamos en Él. ¿En Él quién? En Jesucristo. Si el amor de Dios ya se perfeccionó en nosotros y nosotros estamos cumpliendo con su mandamiento, porque el amor de Dios se perfecciona en nosotros, paso a paso que nosotros cumplimos con su mandamiento. O sea, cada vez que nosotros nos afirmamos más, buscamos más de Dios, cumplimos más con su mandamiento, nos autoevaluamos, nos autoanalizamos y decimos, esto no le agrada a Dios, esto no le gusta a Dios, yo voy a dejar ese pecado, yo voy a dejar de hacer eso, yo ahora voy a hacer la voluntad de Dios, yo me arrepiento de eso, yo pido perdón, ahora hago lo que Dios me manda hacer. Entonces el amor de Dios se perfecciona, se va perfeccionando. Es decir, es un proceso, es un caminar. No es que el amor de Dios se va a perfeccionar en ti y tú no cumples con su voluntad. ¿Cómo se perfecciona el amor de Dios si no cumples con su voluntad? Se va a perfeccionar paso a paso que tú cumples con su voluntad. ¿Me explico? Así se perfecciona el amor de Dios en nosotros. Y entonces estamos verdaderamente en Él. ¿En Él quién? En Jesucristo. Y dice, el que dice que permanece ¿en Él quién? En Jesucristo, debe andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesucristo? Jesucristo fue el mejor ejemplo a seguir y nos dio ejemplo de amor, de sinceridad, de amistad, de honestidad, de sacrificio, de perdón. Nos enseñó tantas cosas Jesucristo a través del Evangelio, a través de su ministerio, a través de esos 3 años que Él predicó la palabra, que trajo el Evangelio, que fue con sus discípulos de ciudad en ciudad llevando el Evangelio, hablando de las buenas nuevas, las buenas noticias del reino, porque el reino era Él mismo. El reino de los cielos se ha acercado, decía Juan el Bautista, endereza tus sendas, endereza tu vida, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién era el reino? Jesucristo, que vino a traernos la palabra, a traernos el Evangelio. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cómo anduvo? Él fue un hombre honesto, un hombre sincero, lleno de amor, que transmitía paz, que daba buenos consejos, que le evangelizaba a las personas y le hacía ver, ¿verdad? Si estaban pecando, le hacía ver que se tenían que arrepentir, que tenían que pedir perdón, que tenían que perdonarse unos a los otros, que tenían que amar a sus enemigos, que no debían guardar odio, ni rencor, ni rabia, ni ira, ni amargura. Mire todo lo que nos enseñó Jesucristo y que nos sigue enseñando a través de su palabra y lo que enseñó en aquel tiempo cuando estaba con sus discípulos a toda esa gente que los rodeaba. ¿Se da cuenta las enseñanzas? Qué bonita enseñanza, ¿verdad? Bueno, mi querido amigo, mi querido hermano en Cristo, si decimos conocer a Dios, cumplamos con sus mandamientos. Eso también es para mí. Todos los que decimos conocer a Dios, cumplamos con su mandamiento. Sometámonos a la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta y es para nuestro beneficio. Y busquemos a Dios cada día. Tengamos esa comunión con el Espíritu Santo. Leyamos la palabra, vamos a leer la palabra, a meditar en ella y a aprender. Y si nos equivocamos, si cometemos un error, si pecamos, porque somos seres humanos y podemos pecar, porque el que se crea de estar firme cuide de no caer, pero entonces si pecamos, arrepintámonos corriendo, pidamos perdón y no volvamos a pecar. Y digámosle a Jesucristo, lávame con tu preciosa sangre, purifícame con esa sangre preciosa y ayúdame a no pecar y ayúdame a hacer tu voluntad, porque yo te conozco, yo te quiero conocer y el modo de conocerte es sometiéndome a tu voluntad y practicando tu palabra. ¿Ok? Un beso. Dios les bendiga, que tengan muy buen día, ¿ok? Un día bendecido en el nombre fuerte y poderoso de Jesús. Chao.